Muy buenos días a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender todo acerca de los tres modos verbales: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Para ello he juntado tres vídeos que tengo en el canal para que podamos aprender todos. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Para empezar, tal como repasamos la semana anterior, a la hora de analizar un verbo debemos tener en cuenta 5 aspectos. Primero, a qué conjugación pertenece el verbo. Si el infinitivo del verbo termina en ar, será de primera, por ejemplo, bailar. Si termina en er, de segunda, por ejemplo, comer. Y si termina en ir, de tercera conjugación, por ejemplo, reír. En segundo lugar, la persona. Primera si se refiere a yo o nosotros. De segunda si es tú o vosotros. Y tercera si es él, ella o ellos, ellas. Seguidamente, pasamos al número, es decir, concretar si el verbo está en singular cuando habla de una única persona o plural cuando habla de varias. Una vez explicados los tres primeros aspectos, continuábamos con el tiempo verbal para señalar si estaba en presente, pasado o futuro y terminábamos con el modo. Al fin y al cabo, en este vídeo aprenderemos los tiempos verbales del modo indicativo y de esta forma, cuando tengamos que analizar o conjugar un verbo, seremos más precisos. Para empezar, el modo indicativo se utiliza para referirnos a hechos reales que han ocurrido en el pasado, ocurren ahora o en el futuro. Por ejemplo, comimos una deliciosa tarta. Seguidamente, el modo subjuntivo es sobre el cual hablaremos en este vídeo. Este modo verbal lo utilizamos para expresar deseos, dudas o intenciones. Es decir, hablar sobre una cosa que no es seguro que vaya a ocurrir. Un ejemplo del modo subjuntivo sería: ojalá mañana no llueva. Por último, el modo imperativo sirve para dar órdenes. Además, el verbo debe estar siempre en presente y hacer referencia a la segunda persona. Por ejemplo, cierra la puerta. Bien, una vez explicado cómo analizamos los verbos y qué diferencia hay entre los tres modos verbales, nos vamos a centrar en conocer todos los tiempos verbales del modo indicativo. Partiendo de que los verbos pueden estar en presente, pasado y futuro, vamos a clasificarlos en estos tres grupos. En amarillo, el verbo en presente, por ejemplo, yo canto. En verde, los dos tiempos verbales que están en pasado. Por un lado, el pretérito imperfecto, yo cantaba, y por otro lado, el pretérito perfecto simple, yo canté. En azul, el futuro, por ejemplo, yo cantaré. Y el condicional, yo cantaría. Estos dos tiempos verbales pertenecen al futuro. Si os resulta más fácil, podéis cambiar la palabra pretérito por pasado, ya que significa lo mismo. Seguidamente, los otros 5 tiempos verbales que vamos a conocer son el pretérito perfecto compuesto que pertenece al presente y por ello lo ponemos en amarillo, el pretérito pluscuamperfecto y pretérito anterior, que son del pasado, y el futuro perfecto y condicional compuesto, que pertenecen al futuro. Ahora, observando los ejemplos de estos 5 tiempos verbales, podemos ver que todos ellos incluyen dos verbos, es decir, incluyen el verbo haber más otro verbo, que en este caso es el verbo cantar. Es por este motivo que decimos que todos estos tiempos verbales de este rectángulo pertenecen a las formas compuestas. Esta hoja que veis la tendréis vosotros y podréis ver cómo está conjugado el verbo cantar en los diferentes tiempos verbales. A partir de este modelo podemos conjugar cualquier verbo de la primera conjugación, que son aquellos verbos cuyo infinitivo termina en ar. De todos ellos, los que pueden ser más difíciles a la hora de aprenderlos son los dos pretéritos. Por un lado, el pretérito perfecto simple se refiere a una acción que ocurre en el pasado y que está terminada. Sin embargo, el pretérito imperfecto se utiliza para hablar de una acción que sucedió en el pasado pero que aún no ha terminado. Además, lo que hay en negrita es la parte del verbo conjugado que nunca cambia. Yo canto, juego, yo canté, jugué, yo cantaba, jugaba, y así con todos ellos. Para terminar,
En estos dos modelos ocurre exactamente lo mismo, pero con verbos de la segunda y tercera conjugación. En estos casos, las formas compuestas incluyen el verbo haber más comer y el verbo haber más vivir. En definitiva, aprender esto os ayudará mucho a la hora de escribir y no hacer faltas ortográficas, ya que sabréis en qué ocasiones los verbos deben llevar acentos o escribir con B. Una vez aprendido la diferencia que existe entre cada modo verbal, vamos a centrarnos en conocer los tiempos verbales del modo subjuntivo. Partiendo que los tiempos verbales pueden estar en presente, pasado y futuro, vamos a clasificarlos en estos tres grupos. Por un lado, dentro de las formas verbales simples encontramos en amarillo el verbo en presente, por ejemplo, yo cante. En verde el verbo en pasado, por ejemplo, yo cantara o cantase. Y en azul el verbo en futuro, por ejemplo, yo cantare. Por otro lado, también debemos profundizar en las formas verbales compuestas, que son aquellos verbos que están formados por el verbo haber más otro verbo, en este caso, cantar. Dentro podemos diferenciar tres tiempos verbales, que son el pretérito perfecto que pertenece al presente, y por esta razón lo ponemos en amarillo, yo haya cantado, el pretérito pluscuamperfecto que pertenece al pasado y por ello aparece en verde, yo hubiera o hubiese cantado, y por último, el futuro perfecto, que tal como indica su nombre, pertenece al futuro y lo ponemos en azul, yo hubiere cantado. Asimismo, en la siguiente hoja podemos ver cómo está conjugado el verbo cantar en los diferentes tiempos verbales del modo subjuntivo. ¡Atención! Los tiempos verbales del futuro y futuro perfecto ya no se utilizan. Por tanto, no es necesario que os lo aprendáis. Seguidamente, voy a pasar a explicaros cuándo usamos cada tiempo verbal. En primer lugar, el presente lo utilizamos para expresar un deseo en presente. Por ejemplo, mi maestro desea que apruebe el examen. También para dar a entender algo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, cuando comas, irás a jugar. En el caso del pretérito imperfecto, este se utiliza para expresar deseos cuando el verbo está en pasado. Me encantó que asistieran a la fiesta. O también para expresar un deseo que es muy difícil que pueda ser realizado. Ojalá ganase la lotería. El pretérito perfecto lo utilizamos para expresar una acción anterior a otra que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, cuando haya viajado a México, me comeré muchos tacos. Y el pretérito pluscuamperfecto expresa acciones que podrían haber sucedido en el pasado, pero que al final no sucedieron. Es decir, por ejemplo, aquel día hubiese podido conocer a Messi. Que el modo imperativo es muy especial, porque lo usamos para dar órdenes, instrucciones o para pedir algo de una forma muy directa a alguien. ¿No suena divertido? Vamos a ver algunos ejemplos. Repite después de mí. Baila.
¡Corre! ¡Salta! Seguidamente aprenderemos cómo se conjugan los verbos en modo imperativo para las diferentes personas. Recuerda que en imperativo solo utilizamos las formas de tú, vosotros o vosotras, usted, ustedes y nosotros o nosotras. Esta última es la menos común. Así pues, a continuación os voy a mostrar los verbos regulares en el modo imperativo. Para la primera conjugación, que son los verbos cuyo infinitivo acaban en ar, por ejemplo, hablar, sería tú habla, vosotros hablad, usted hable, ustedes hablen y nosotros hablemos. ¡Cuidado! Siempre que utilicemos los verbos en imperativo, deben estar en presente. Sigamos. Para la segunda conjugación, que son los verbos cuyo infinitivo acaban en er, por ejemplo, comer sería tú come, vosotros comed, usted coma, ustedes coman y nosotros comamos. Por último, para la tercera conjugación, que son los verbos cuyo infinitivo acaban en ir, por ejemplo, el verbo vivir, tenemos tú vive, vosotros vivid, usted viva, ustedes vivan y por último, nosotros vivamos. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. ¡Atención! Es importante saber que también existen verbos irregulares en imperativo. Explicado de manera muy sencilla, podríamos decir que los verbos irregulares son como los estudiantes traviesos, que no siguen siempre las reglas. Estos verbos cambian de forma cuando los conjugamos. Tal como veis en el vídeo, una muestra de estos verbos pueden ser el verbo ser y decir, y también el verbo ir y el verbo hacer. Y para terminar con el vídeo, os voy a poner un pequeño desafío. Ahora vamos a jugar a un juego de preguntas. Voy a mostraros una imagen y vosotros tendréis que decir en los comentarios qué orden o instrucción daríais, utilizando el verbo en imperativo. ¿Qué diríais para que los niños tengan cuidado al cruzar la calle? Escribe tu respuesta en los comentarios y la leeré.